Bueno, muy buenos días. En el momento o en nuestro encuentro de hoy estaremos atentos hablando de la constitución política, específicamente en lo que corresponde a la acción de tutela. ¿Listo? Establecida en ese artículo 86 de la Constitución de 1991. ¿Esta acción de tutela qué es? Es un mecanismo constitucional, ¿no?, que efectivamente es de protección y garantía de los derechos fundamentales, de esos derechos fundamentales que se establecen allí en esa constitución política y que de una manera u otra están enmarcadas en un capítulo supremamente especial que ya tocaremos adelante en esta charla que estamos haciendo o en nuestro encuentro. ¿Cuál es la finalidad de esta acción de tutela? La finalidad es realizar una protección inmediata, ¿no?, de derechos fundamentales, en donde un juez, mediante un procedimiento preferente y sumario, lo que hace es garantizar eh, eh, la protección y la tutela de estos derechos fundamentales contemplados en la Constitución política, ¿no? ¿Qué derechos protege? Pues ante esta pregunta tendremos que decir que protege los derechos fundamentales, esos derechos fundamentales que identificamos como los inherentes al ser humano y en razón a su dignidad. ¿Cuáles derechos fundamentales? Pues la Corte Constitucional da algunas pautas, criterios y requisitos para su determinación. Primero, los señalados expresamente en la Constitución, en el título segundo, capítulo primero. Segundo, los derechos no fundamentales, pero que adquieren esta categoría por conexidad. Tercero, también los consagrados en los tratados y convenios internacionales que ratifique el Estado. Cuarto, también los que tengan un carácter inherente a la persona humana y no están señalados en la Constitución política. Entonces estos derechos fundamentales los encontramos allí incorporados en nuestra Carta Magna y, eh, y están debidamente identificados allí. Encontramos el derecho fundamental a la vida, el derecho a la igualdad, a la personalidad jurídica, a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a la petición, el artículo 23, a la circulación, al trabajo, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, a la participación, al ejercicio y control del poder político, libre desarrollo de la personalidad, libertad de cultos, libertad de expresión, libertad de escoger profesión u oficio, libertad de enseñanza, libertad de aprendizaje, investigación y cátedra, libertad de asociación sindical. Y también vamos a tener en cuenta allí los artículos 44, el artículo 44 de la Constitución Política, que habla de los derechos del niño, específicamente en lo que refiere a la libertad, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y su nacionalidad, el tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado, educación, cultura, recreación y la libre expresión. ¿Qué es eso del factor conexidad? Pues ese factor conexidad es supremamente importante porque para los derechos no consagrados constitucionalmente como fundamentales se le va a dar la posibilidad de ser protegidos a través de esta herramienta cuando tienen una estrecha relación, ¿no? Cuando tienen una estrecha relación con qué? Pues con un derecho fundamental. Entonces, ¿cuáles derechos que no están consagrados en la Constitución, por ejemplo, tienen ese factor de conexidad o estrecha relación? Pues podemos encontrar en su gran mayoría el derecho a la salud, ¿no?, el cual tiene un factor de conexidad con la vida, por ejemplo. Y ahí está un ejemplo de cómo se da ese factor de conexidad. Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de una pensión, ¿no?, en donde podamos decir que tiene un factor de conexidad con qué, con el mínimo vital y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tiene el juez para resolver la acción de tutela? Pues el juez tiene para resolver la acción de tutela un término no mayor de 10 días. ¿Listo? Estos días serán, termina la ley que son días hábiles, y la tutela va a proceder, o cuándo va a ser procedente la tutela, cuando existe una situación real y concreta de violación o amenaza a un derecho fundamental en primera medida. Segundo, cuando hay un interés legítimo de una persona que interpone la acción de tutela. Tercero, cuando la autoridad pública o el particular contra quien se dirige la tutela eh, esté debidamente determinado. ¿Listo? Cuarto, que haya una existencia
de otro, que haya inexistencia o no existencia de otro mecanismo o recurso de defensa para evitar ese perjuicio irremediable. En los casos también, como quinto punto, en que la tutela contra medios de comunicación, pues deberá existir una solicitud previa de ratificación o rectificación de informaciones que han sido inexactas o erróneas y que hayan sido realizados por parte del peticionario. ¿Listo? ¿Qué pasa? Muchas veces en el ejercicio de estas acciones de tutela hay incumplimiento por parte de los demandados o tutelados, mejor. Entonces, si los tutelados incumplen la decisión del juez o no la ejecutan en tiempo indicado, pues pueden acudir ante el mismo juez para presentar el incidente de desacato. ¿Listo? Fundamentalmente o normalmente cuando no podemos o cuando no va a ser efectiva la interposición de una acción de tutela, primero que todo cuando falte ese elemento importante que es el elemento de inmediatez. ¿Listo? Y también cuando existan otros recursos de defensa judicial, salvo que se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces allí la importancia de la inmediatez y de que no existan recursos de defensa judicial para poder evitar ese perjuicio irremediable. ¿Listo? También cuando estamos frente a la posibilidad de instaurar el recurso de habeas corpus, ¿no? Entonces este habeas corpus lo que va a hacer es garantizar la libertad personal del individuo con el fin de evitar arrestos o detenciones arbitrarias. Entonces en esta materia lo importante es no interponer la tutela, sino proceder al recurso de habeas corpus inicialmente, ¿no? Cuando el daño esté consumado, cuando se busque proteger intereses colectivos, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable, ¿no? La pregunta que muchas veces se hacen es quién está legitimado para interponer una acción de tutela. Y la verdad, pues inicialmente estará legitimada para interponer la acción de tutela la persona afectada o vulnerada, ¿no? La puede hacer de manera directa, ¿no? O a través de un abogado. No se requiere abogado para la interposición de la tutela, pero puede tener su abogado para la presentación también de la misma. ¿Cuál es el contenido de la acción de tutela? La acción de tutela fundamentalmente trae el nombre y el lugar de la residencia del solicitante, el derecho que se considere que se ha vulnerado o amenazado o que se encuentra amenazado, el nombre de la autoridad o del particular que causó la vulneración del derecho fundamental, los hechos en los cuales se sustenta la acción de tutela y las demás circunstancias relevantes para decidir tal solicitud. Los fundamentos de derecho que se invocan, la afirmación bajo la gravedad del juramento, que no se ha adelantado otra acción con respecto de lo mismo. Y también pues normalmente se suscribe o se termina estableciendo los lugares de notificación tanto del tutelante como del tutelado y la dirección donde podrán hacer las diferentes notificaciones o correos electrónicos, así como la firma de aquel que ha interpuesto la acción de tutela. Entonces, muchachos, espero les sirva un poco este pequeño recuento de lo que es la acción de tutela con algunos puntos importantes respecto del mismo para que puedan consultar en caso de algún tipo de duda. Que tengan muy buen día. Les envío un abrazo.